En aquella pesada tarde de octubre, Betty, de 62 años, estaba en el porche de la silenciosa casa donde había criado a su único hijo Luis, con una mano alrededor de una taza de té y la otra en la barandilla mientras sus ojos viajaban del viejo reloj de cocina que había pertenecido a su madre a la superficie plana y vidriosa del lago Meridian, el mismo lago que la había visto despedir a su hijo 6 meses antes, el mismo lago que reflejaba un cielo demasiado brillante para el peso en su pecho, y mientras el calor pegajoso se aferraba a su blusa y el silencio de la casa la presionaba como algo físico, un coche plateado apareció de repente en el camino de tierra, el coche de Cynthia, la nuera que ahora era viuda, la misma que había llorado tan fuerte en el funeral de Luis y luego se había hundido en sus propios secretos, y aquel coche avanzó rugiendo por el camino familiar con un aullido del motor que hizo que el corazón de Betty diera un salto, porque nadie conducía así en ese sendero angosto a menos que estuviera huyendo de algo, y ella conocía cada piedra de ese camino desde los días en que caminaba con el pequeño Luis de la mano con cañas de pescar y bocadillos, así que el presentimiento llegó antes que la comprensión. Luego Cynthia frenó bruscamente en la orilla, el polvo estallando alrededor de las llantas y subiendo hasta el porche, haciendo toser a Betty mientras la taza se le resbalaba de los dedos y se hacía añicos en el suelo, sin que ella mirara siquiera, porque toda su atención estaba fija en Cynthia saltando del coche como si la hubieran empujado desde dentro, con el vestido gris que Luis le había regalado en su aniversario, el cabello revuelto, el rostro enrojecido e hinchado como si hubiera estado llorando o gritando o ambas cosas, el pecho subiendo demasiado rápido, las manos temblorosas mientras abría el maletero con tanta fuerza que Betty pensó que la tapa podría desgarrarse, y fue entonces cuando la anciana lo vio, la maleta de cuero marrón, la misma que ella había regalado el día de la boda con palabras suaves sobre llevar sus sueños a todas partes, una maleta que ahora parecía un mal presagio, pesada en las manos de Cynthia, tan pesada que sus hombros se curvaban y sus brazos temblaban, y Betty miró desde el porche mientras Cynthia observaba a su alrededor con los ojos frenéticos de alguien al borde de una decisión terrible. Luego comenzó a caminar hacia el lago, paso tras paso arrastrado, como si cada pie estuviera atado a una piedra, y Betty llamó su nombre, la voz rompiéndose en el aire caliente, pero la distancia y el viento se tragaron el sonido, o Cynthia decidió no escuchar, porque la joven ya estaba balanceando la maleta una vez, dos, y al tercer movimiento la lanzó hacia el agua, y el golpe del cuero y del peso oculto contra la superficie cortó la quietud, haciendo que las aves salieran batiendo de los juncos mientras la maleta caía, flotaba un instante que pareció eterno y luego comenzaba a hundirse lentamente, inclinándose, tragando agua, deslizándose hacia abajo, mientras Cynthia permanecía rígida en la orilla como una figura esculpida en pánico antes de girar de golpe, correr hacia el coche como si algo la persiguiera, cerrar la puerta de un portazo y desaparecer por el camino en una tormenta de polvo y ruido de motor, dejando atrás solo silencio, la porcelana rota a los pies de Betty y una anciana congelada en un porche con el corazón golpeando y un único pensamiento aterrador que se negaba a nombrar mientras sus piernas finalmente se movían solas, llevándola por los escalones, cruzando el patio, avanzando por el camino de tierra, las sandalias levantando polvo mientras corría más fuerte de lo que había corrido en años hasta llegar a la orilla y ver la maleta todavía allí, medio sumergida, el cuero oscuro e hinchado, y sin pensar se metió en el agua helada que mordía su piel, el barro succionando sus pies, la ropa pegándose a sus piernas. Mientras estiraba la mano, agarraba la correa, tiraba con brazos ardiendo y respiración temblorosa, susurrando, por favor que no sea lo que pienso, hasta que arrastró la maleta empapada a la arena mojada, arrodillándose con las rodillas hundiéndose en la orilla, los dedos torpes en la cremallera mojada que se atascaba y resbalaba, las uñas raspando mientras murmuraba, vamos, 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 entre dientes apretados, las lágrimas picándole los ojos cuando tiró otra vez, el metal cediendo al fin. Con un sonido áspero, la tapa abriéndose de golpe, y todo dentro de Betty se detuvo cuando vio una diminuta figura envuelta en una manta azul claro empapada, un bebé recién nacido, tan pequeño, tan inmóvil, labios con un tinte morado, piel pálida, ojos cerrados, un pequeño cordón umbilical atado de forma brusca con un pedazo de cuerda simple, sin pinza médica, sin señal de cuidado, y sus manos volaron a su boca para contener un grito, luego volvieron al bebé, levantándolo con una suavidad que creía perdida con el tiempo, sintiendo lo ligero que era, lo frío, lo terriblemente frágil, acercando su oído al pecho y no escuchando nada al principio,
solo el ruido de su propia sangre, hasta que llevó la mejilla a la diminuta nariz y captó el soplo más leve de aire, una respiración tan delgada que parecía un milagro. Y en ese segundo entendió que cualquiera que fuera la pesadilla que Cynthia había arrojado al lago, estaba viva, apenas, y que su supervivencia dependía por completo de ella. Desde ese momento Betty se movió como una mujer guiada por algo más fuerte que el miedo, apretando al bebé helado contra su pecho mientras avanzaba tambaleándose desde la orilla, el agua chorreando de su falda, los pies descalzos resbalando en piedra y tierra mientras la adrenalina cubría el dolor, y corrió, de verdad corrió, de regreso a la casa, irrumpiendo por la puerta con el corazón en la garganta y un sonido crudo escapando de sus labios que no eran palabras, solo un ruido. Desesperado, luego tomó el teléfono de la cocina con una mano temblorosa mientras la otra sostenía al bebé contra su cuerpo, los dedos resbalando en los botones mientras marcaba el número de emergencia, casi dejando caer el auricular 2 veces. Y cuando una voz femenina y tranquila respondió con una pregunta estándar, la respuesta de Betty salió en sollozos entrecortados, explicando que había encontrado a un bebé en el lago, que estaba frío y morado y apenas reaccionaba, suplicando que enviaran ayuda, mientras la operadora intentaba anclarla con instrucciones, pidiendo la dirección, diciéndole que colocara al niño sobre una superficie plana, así que Betty barrió platos y papeles de la mesa en un solo movimiento frenético, los platos estrellándose en el suelo mientras colocaba al diminuto niño allí, temblando al confirmar que sí, su pecho se movía apenas, pequeño, casi invisible, luego obedeció la voz calmada y distante que le indicaba secarlo suavemente con una toalla limpia y envolverlo para mantenerlo caliente, corriendo al baño por toallas, secando aquel cuerpo frágil con manos torpes pero movidas por un instinto feroz, envolviéndolo en capas de suavidad, levantándolo otra vez en sus brazos y meciéndolo sin darse cuenta, tarareando sonidos que quizás eran canciones de cuando Luis era pequeño, susurrando, aguanta, pequeño, aguanta, ya vienen, no estás solo, mientras cada tic del reloj parecía una vida entera hasta que finalmente sirenas rompieron el silencio y luces rojas y blancas parpadearon por sus ventanas, y cuando los paramédicos entraron corriendo, un hombre mayor con barba gris y una joven de ojos serios y cabello oscuro recogido, la más joven tomó al bebé con una urgencia controlada que rompió el corazón de Betty, revisando respiración, piel, pulso, presionando un estetoscopio sobre su pecho mientras sus hombros se tensaban y murmuraba palabras como hipotermia severa y posible agua en los pulmones, indicando a su compañero que debían moverse ya, colocando al niño en una pequeña camilla, ajustándole una máscara de oxígeno sobre el diminuto rostro, conectando cables y monitores con manos rápidas y entrenadas mientras el hombre mayor le decía a Betty que iría con ellos, sin discusión, guiándola a la ambulancia donde se sentó en un asiento lateral duro, los ojos fijos en el bebé que parecía imposiblemente pequeño entre todo el equipo, y mientras el vehículo rugía hacia el hospital con las sirenas aullando y las luces pintando el mundo exterior en destellos frenéticos, la paramédica preguntó cómo lo había encontrado, así que Betty, aún temblando, respondió que había estado dentro de una maleta arrojada al lago, que había visto a alguien hacerlo, una mujer, su nuera, Cynthia. La misma Cynthia que se había aferrado a ella en el funeral de Luis como si su corazón también se hubiera roto, y los ojos de la paramédica subieron un instante y luego hacia su compañero, una expresión pasando entre ellos que mezclaba preocupación, sospecha y compasión, pero ella solo preguntó en voz baja si Betty estaba absolutamente segura de a quien había visto, mientras la lengua de la anciana se pegaba al paladar porque decirlo en voz alta lo hacía más real, hacía que el mundo se tambaleara. La viuda de su hijo, la mujer que había compartido su cama y su duelo, ahora ligada en la mente de Betty a una maleta hundiéndose y a un niño casi sin vida, y aún así susurró que sí, que estaba segura, que había visto el coche de Cynthia junto al lago, la había visto lanzar la maleta, la había visto marcharse, y esas palabras lo siguieron hasta la entrada brillante del hospital, donde las puertas automáticas se abrieron y una oleada de ruido y olor a antiséptico se tragó la camilla. A los paramédicos y al bebé, mientras Betty intentaba seguirlos pero era contenida suavemente por una enfermera que prometió que los médicos estaban trabajando y harían todo lo posible, conduciéndola en cambio a una dura silla de plástico en una sala de espera color crema que olía a desinfectante y nervios, donde una enfermera mayor llamada Eloise, con líneas amables alrededor de los ojos, se sentó frente a ella con una tableta en la mano, pidiéndole que relatara lo ocurrido desde el primer vistazo al coche plateado hasta el momento en que la maleta se abrió, escuchando sin interrumpir,
tomando notas, luego advirtiendo en voz baja que la policía necesitaría hablar con ella porque lo que había descrito no era solo una tragedia sino un delito grave, palabras como intento de quitar la vida y abandono, pesando en el aire mientras la mente de Betty intentaba y fallaba en reconciliar la imagen de Cynthia con lo que había visto en el lago, dejándola fría, temblorosa e incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el diminuto niño luchando por respirar detrás de esas puertas dobles cerradas. Las horas pasaron en un borrón de luz fluorescente y relojes que avanzaban mientras Betty permanecía en esa dura silla de plástico, envuelta en una manta del hospital que Eloy se había traído junto con ropa seca del almacén, su vestido mojado reemplazado por pantalones de enfermera y una camiseta enorme que la hacía sentirse aún más pequeña y mayor, y no durmió, no comió. Solo se levantó cada hora para preguntar si había alguna noticia, escuchando la misma respuesta una y otra vez, que el bebé estaba estable pero crítico, que su temperatura corporal subía lentamente, que sus pulmones luchaban pero respondían al tratamiento, que los próximos 2 días lo decidirían todo, y en algún momento profundo de la noche apareció el sacerdote de su iglesia, el padre Anthony, con su rosario gastado, sentándose a su lado en silencio por un largo rato antes de decir que a veces simplemente estar ahí era el único consuelo que un alma podía ofrecer a otra, luego rezando con ella en susurros suaves que la calmaron incluso cuando ella le confesó que esto no se sentía como una prueba sino como una maldición, y cuando el amanecer finalmente tiñó de naranja pálido las ventanas de la sala de espera, Betty sabía que la vida había cambiado para siempre, porque pasara lo que pasara no podía darle la espalda a aquel niño que había sacado del agua, se había convertido en su responsabilidad, su carga, su frágil razón para mantenerse en pie. Y más tarde aquella mañana un joven médico de ojos cansados y manos que olían a jabón vino a decirle que el bebé estaba estable por el momento, en cuidados intensivos neonatals, luchando contra un frío severo y agua en los pulmones, que harían todo lo posible pero no podían prometer que sobreviviría, y poco después llegaron 2 oficiales, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos agudos y escrutadores que se presentó como la detective Fátima, y un hombre más joven que tomaba notas mientras Betty repetía su historia una vez más, esta vez con cada detalle extraído, la hora exacta en el viejo reloj de su madre, el sonido del motor, el vestido que llevaba Cynthia, la forma en que la maleta golpeó el agua, los leves sonidos desde dentro, todo, mientras la detective la observaba con tanta intensidad que Betty sintió que la estaban pesando en una balanza invisible, y cuando le preguntaron si estaba completamente segura de que había sido su nuera, respondió que sí. Aunque una pequeña voz en su interior temblaba, porque la imagen en su mente era tan clara y a la vez envuelta en polvo, distancia y dolor, y después de que los agentes se marcharan advirtiendo que debía acudir a la comisaría al día siguiente para una declaración formal y que bajo ninguna circunstancia contactara a Cynthia, Eloy se sugirió que Betty fuera a casa a descansar, pero la mujer mayor se negó, incapaz de dejar solo al niño, así que pasó la noche sentada, mirando el reloj, hasta que la mañana trajo café en un vaso de papel y un sándwich seco que se obligó a comer, y cuando Eloy se le dijo que la temperatura del bebé estaba subiendo y que sus pulmones reaccionaban bien, que era una buena señal, la enfermera también negó suavemente la petición de Betty de verlo, explicando que solo la familia inmediata podía entrar en la unidad y que aún no sabían quién era realmente su familia, una palabra que cayó como una piedra en el pecho de Betty, porque en algún lugar había una madre que había elegido esconderse, abandonar o huir, y todo se volvió más enredado cuando la detective Fátima regresó unas horas después, esta vez con una carpeta y una única foto que colocó sobre la mesa entre ellas, una imagen de cámara de seguridad que mostraba el coche de Cynthia en el estacionamiento de un supermercado a las 5:20 de la tarde, 10 minutos después de que Betty jurara haberlo visto junto al lago, prueba de que a esa hora el vehículo estaba en otro lugar, y la detective preguntó de nuevo. Desde qué distancia Betty había visto, cuánto había alcanzado a distinguir, si el dolor por Luis, los viejos conflictos con Cynthia o incluso las preguntas sin resolver sobre el accidente de Luis podrían estar nublando su memoria, porque la verdad era que Betty y Cynthia nunca se habían llevado bien, no desde el primer día en que Luis la llevó a casa con su sonrisa perfecta, su cortesía calculada y su hambre por el salario de ingeniero de él, ni durante los años de choques sutiles, y
Cuando Fátima preguntó en voz baja si Betty culpaba a Cynthia por el accidente en una noche lluviosa que había matado a Luis mientras su esposa salía con rasguños menores, la mujer mayor estalló a la defensiva, negándose a aceptar la insinuación pero incapaz de negar que siempre había sentido algo extraño, algo conveniente en aquella tragedia. Y aún así insistió en que no había mentido sobre la maleta ni el lago, mientras la detective advertía que aún no podían encontrar a Cynthia, que su casa estaba vacía, su teléfono apagado, sus cuentas intactas, que la joven había desaparecido como humo, dejando a Betty sentada con una tarjeta en la mano, la duda filtrándose en su mente como un veneno lento, preguntándose si el dolor había pintado el rostro de Cynthia donde solo había el de una desconocida. Incluso mientras el padre Anthony regresaba para rezar con ella y decirle que la verdad siempre salía a la superficie, aunque el tiempo fuera un río cruel y el bebé tuviera tan poco para gastar. Más tarde ese mismo día, cuando Betty aún flotaba entre agotamiento y una alerta obstinada, llegó otra doctora, esta vez una mujer de expresión seria y gafas gruesas, con una carpeta en la mano y acompañada de una enfermera silenciosa, y explicó que el equipo médico necesitaba permiso para realizar más pruebas al bebé, análisis de sangre y estudios para detectar condiciones ocultas, exposición a sustancias o lesiones que pudieron haber pasado por alto, y como aún no había un tutor identificado y los servicios sociales no habían completado su proceso, la única persona que podía firmar para actuar de inmediato era la mujer que lo había sacado del lago, así que Betty, con las manos temblorosas, firmó los formularios sin terminar de leerlos, preocupándose solo de que se tomara cada medida posible para preservar aquella vida diminuta, y unas horas después llegó una trabajadora social, una joven de traje gris llamada Allen cuyo gesto profesional nunca terminaba de llegar a los ojos. Sentándose junto a Betty y pidiéndole de nuevo la misma historia, pero esta vez añadiendo preguntas sobre sus circunstancias personales, si vivía sola, qué ingresos tenía, si había algún asunto legal o de salud mental, y Betty respondió con honestidad sobre la pensión de su difunto esposo, sus ahorros modestos y el breve periodo después de la muerte de Luis en que tomó medicación para sobrevivir al peso del dolor, y cuando Allen anotó algo y explicó con calma que una vez que el bebé estuviera lo bastante fuerte para salir del hospital necesitaría un hogar temporal con padres de acogida certificados bajo la custodia del Estado, permitiendo solo visitas supervisadas de cualquiera más, algo dentro de Betty se tensó, porque la idea de que el niño cuyos primeros alientos habían rozado su mejilla fuera entregado a desconocidos como un número de caso más le parecía otra injusticia, así que preguntó, casi sin pensarlo, qué ocurriría si ella misma quisiera cuidarlo, y la trabajadora social, sorprendida, señaló con suavidad que Betty tenía 62 años, no estaba registrada como madre de acogida, estaba vinculada a una investigación en curso y por lo tanto no era una candidata fácil, el sistema teniendo reglas y protocolos diseñados para proteger a los niños, aunque en este caso parecieran muros, y aún así la idea quedó plantada, echando raíces rápidamente, alimentada por cada hora que Betty pasaba en la sala de espera imaginando el futuro del bebé, así que cuando Eloise finalmente la llevó de regreso a la sala esa tarde y le preguntó si quería ver a su pequeñito, guiándola por pasillos brillantes de desinfectante y haciéndola frotar sus manos y ponerse una bata estéril antes de detenerse frente a una incubadora, el corazón de Betty casi se detuvo al verlo claramente por primera vez, pequeño y frágil bajo una luz suave, con cables y tubos enroscándose alrededor de su cuerpo, su pecho subía y bajaba con ayuda mecánica, el cabello oscuro húmedo contra la cabeza, los pequeños dedos moviéndose, y cuando ella deslizó la mano por la abertura y tocó su diminuta mano, sintiendo su piel tibia y el reflejo de su agarre, susurró que era su abuela, incluso antes de que alguna prueba lo confirmara, prometiéndole en voz alta que lo protegería, que nadie volvería a hacerle daño, y Eloise dijo suavemente que el hospital necesitaba un nombre para sus archivos hasta que un juez o un padre dijera lo contrario, así que Betty recordó una cena de Navidad cuando Luis le había dicho que algún día, si tenía un hijo, lo llamaría Héctor como su propio padre, y en aquella habitación silenciosa pronunció el nombre y lo hizo existir, Héctor, dándole al bebé una identidad, un vínculo con una familia que aún no conocía, y desde esa noche se sentó junto a su incubadora durante horas, cantando las viejas canciones que había tarareado para Luis, observando máquinas parpadear y emitir pitidos, sin saber que al fondo los médicos ya comparaban muestras de ADN, buscaban en
bases de datos y se preparaban para volver con noticias que unirían sus vidas de formas que ella no podía imaginar mientras flotaba entre recuerdos de su hijo sonriente y el frágil niño que luchaba por cada respiración detrás del cristal. Cuando esos resultados llegaron por fin, llamaron a Betty a una pequeña sala de conferencias en el tercer piso donde encontró a la detective Fátima, a la trabajadora social Allen y a un hombre mayor con traje oscuro y gafas que se presentó como el Dr. Méndez, especialista en genética forense. Y mientras Eloy se cerraba la puerta detrás de ellos, el ambiente se densó, todos los ojos centrados en los papeles que el doctor extendió sobre la mesa, explicando con tono medido que, según las pruebas médicas, el bebé había nacido unos 3 días antes, que era un niño y que su análisis genético mostraba que compartía alrededor de una cuarta parte del ADN de Betty, lo que significaba que era, sin ninguna duda, su nieto biológico, hijo de Luis, y por un momento el mundo simplemente se desmoronó, porque su mente se negaba a aceptar que su hijo muerto, perdido hacía 6 meses, tuviera un hijo del que nadie le había hablado, un niño arrojado a un lago, así que susurró que era imposible, que Luis no había dejado hijos, ninguna mención de un embarazo, pero el doctor repitió con calma que las pruebas se habían realizado 2 veces, que la conclusión era firme, mientras Fátima añadía que habían recalculado fechas y comprendido que cuando Luis murió en su accidente bajo la lluvia, Cynthia debía de estar embarazada ya de 1 mes y lo había ocultado a todos, y esa revelación golpeó a Betty con nueva fuerza, chocando con otra bomba que Fátima dejó caer entonces, explicando que la policía había reabierto la investigación del accidente de Luis, había reexaminado el coche y encontrado pruebas claras de que los frenos habían sido manipulados, alterados de una forma que hacía que la explicación del derrape bajo la lluvia fuera mucho menos inocente, lo que significaba que alguien había preparado el fallo del vehículo, y dado el cobro del seguro de vida, el embarazo oculto y el Nuevo Testamento que acababan de encontrar en los registros legales, uno que dejaba todo a los hijos futuros y no a su esposa, Cynthia se había convertido en la principal sospechosa, aunque aún no tenían pruebas sólidas y no sabían dónde estaba, porque había vaciado su casa, dejado de usar el teléfono y retirado $200,000 del seguro de Luis antes de transferirlos a una cuenta offshore en un paraíso fiscal, dinero que estaban tratando de rastrear, dinero que hacía el motivo dolorosamente claro, y como si no bastara, Allen explicó en voz baja que ahora, sabiendo que Héctor era nieto de Betty, la mujer mayor tenía ciertos derechos legales pero aún debía superar una montaña de requisitos para ser considerada para su cuidado. Verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, inspecciones del hogar, cursos de capacitación y meses de observación. Porque el sistema tenía que demostrar que era estable, capaz y lo suficientemente fuerte como para criar a un niño en sus 60, y Betty escuchó todo eso con lágrimas que se negó a dejar caer, sintiendo como si cada frase apilara ladrillos sobre sus hombros, pero cuando Eloy se la llevó de nuevo a la incubadora y Betty vio a Héctor aferrarse a su dedo con esos dedos largos y familiares tan parecidos a los de Luis, comprendió que sin importar cuántos formularios, preguntas o visitas tomara, escalaría cada montaña burocrática, gastaría cada moneda que tenía, soportaría cada humillación, porque ese niño era el legado de su hijo, la última parte viva de Luis, y no permitiría que nadie, ni una madre fugitiva ni un sistema frío, decidiera su destino mientras ella siguiera respirando, así que fue a casa por primera vez en 36 horas. Se duchó bajo un agua que no pudo borrar el olor del hospital, miró su reflejo que parecía 10 años mayor y luego volvió a conducir hasta el lago. Al atardecer, quedándose de pie donde había estado la maleta, viendo las marcas de sus propias huellas en el barro seco y sintiendo que ese suelo, esa agua, ese lugar terrible se había convertido en la línea divisoria entre el pasado en el que solo tenía dolor y el futuro en el que tenía una razón herida pero viva para seguir luchando. En los días siguientes, la vida de Betty se volvió un ritmo implacable de madrugadas, visitas al hospital y citas oficiales, despertándose a las 5, duchándose, conduciendo para sentarse al lado de Héctor, alejándose solo cuando la llamaban abogados, trabajadores sociales o policías, todos ellos cargando carpetas llenas de formularios y preguntas, todos tratando de medir si aquella mujer cansada, de ojos amables pero atormentados, podía realmente criar a un recién nacido otra vez, y Allen. Llegó una tarde con una lista que sonaba más a reto que a ayuda,
verificación de antecedentes penales, evaluación psicológica completa, examen médico total, comprobación de ingresos, inspección de su hogar, referencias de al menos 3 personas que no fueran familia y además un curso de 40 horas de cuidado infantil, explicando con tono neutro que si Betty tenía suerte, todo el proceso podría tomar 6 semanas, y si no, hasta 3 meses, durante los cuales Héctor, una vez dado de alta, viviría en un hogar temporal certificado y la vería solo 2 veces por semana bajo supervisión, palabras que cortaron el corazón de Betty pero no cambiaron su determinación, porque esa misma noche estaba llamando al padre Anthony para pedirle que fuera una de sus referencias, y el sacerdote aceptó encantado, llamándola una de las mujeres más fuertes que conocía. Incluso cuando ella confesaba dudas sobre su edad, preguntándose en voz alta cómo correría detrás de un niño de 2 años a los 64 o cómo ayudaría con tareas escolares a los 70, mientras él le recordaba con suavidad que el amor tenía su propia clase de fuerza que no aparecía en los informes médicos, citando viejas historias de mujeres que habían tenido hijos tarde y jamás habían dejado de cuidar, y mientras tanto Eloise usaba sus descansos para enseñarle a Betty cómo sostener la diminuta cabeza de Héctor, cambiarle los pañales, mezclar su fórmula a la temperatura exacta, hacerlo eructar sin lastimarlo, todo. Mientras los doctores retiraban lentamente tubos porque el pequeño sanaba más rápido de lo que nadie esperaba, sus pulmones limpiándose, su temperatura estabilizándose, sus llantos haciéndose más fuertes, y la detective Fátima seguía apareciendo con novedades, un día informando que habían localizado a la tía de Cynthia cerca de la frontera, una mujer que aseguraba no haber visto a su sobrina en 2 años después de una pelea por $3,000, lo que pintaba una imagen aún más clara de alguien siempre huyendo de deudas y responsabilidades, y otro día anunciando que habían descubierto cómo Luis había cambiado su testamento para proteger a cualquier hijo futuro de alguien demasiado interesada en sus ingresos, y que recibos y registros bancarios mostraban que Cynthia había cobrado el seguro 4 meses antes y lo había movido al extranjero, confirmando que el dinero era el centro de todo, y mientras todo eso ocurría, Betty soportaba las humillaciones del proceso, abrir su casa a desconocidos que medían ventanas y revisaban detectores de humo, ser examinada de pies a cabeza por médicos que, por suerte, la declararon saludable para su edad, sentarse 3 horas en una evaluación psicológica con una joven de gafas que le preguntó si intentaba reemplazar a Luis con Héctor, pregunta que la hizo tensarse mientras respondía que no estaba reemplazando a nadie, solo tratando de proteger al niño que su hijo había dejado, y asistir a una clase de crianza rodeada de madres jóvenes que la miraban como si estuviera en el lugar equivocado mientras la instructora explicaba lentamente conceptos que ella había dominado décadas atrás, como horarios de alimentación y sueño seguro, y aún así Betty tomaba notas, asentía, tragaba su orgullo, porque cada documento firmado y cada requisito cumplido acortaba la distancia entre ella y el día en que por fin podría llevar a Héctor a casa, un día que siempre parecía a la vez cercano y dolorosamente lejano mientras se sentaba junto a su incubadora cada tarde, sosteniendo su mano a través de la abertura del plástico, contándole historias sobre su padre y prometiéndole un futuro que se negaba a dejar en manos de nadie más. Con el paso de las semanas y mientras Héctor se fortalecía, respirando por sí mismo y tomando el biberón con el apetito feroz de un pequeño sobreviviente, Betty empezó a recuperar espacios de su casa para él, transformando la antigua habitación de Luis, aún decorada con pósters de bandas de rock, trofeos de fútbol y fotos universitarias, en una guardería amarilla suave con una cuna nueva, un cambiador y un móvil musical que tocaba melodías suaves en lugar de la música estruendosa que su hijo había amado, y el padre Anthony vino a bendecir la habitación, rociando agua en las esquinas y pidiendo protección y fortaleza, mientras Betty luchaba contra las lágrimas al equilibrar el dolor de desmantelar el santuario de su hijo con la esperanza de preparar un espacio seguro para su nieto, y aun mientras pintaba paredes y doblaba ropa diminuta, la investigación seguía desarrollándose. Los agentes lograron por fin desbloquear el teléfono roto de Luis, descubriendo mensajes de texto de 2 semanas antes de su muerte donde él confrontaba a Cynthia por una prueba de embarazo positiva que había encontrado en el baño, mensajes donde él expresaba alegría y ofrecía apoyo mientras ella insistía en que no quería al bebé, que no estaba lista, que quería viajar y vivir libremente, llamando al niño un error, hasta que un intercambio del día antes del accidente mortal mostraba a Luis diciendo que había hablado con un abogado, que si ella se negaba a continuar el embarazo él buscaría una separación,
y que si daba a luz pero no quería criar al bebé, él pelearía por la custodia y no permitiría que nadie dañara a su hijo, seguido por la respuesta escalofriante de Cynthia de que él lamentaría presionarla, y cuando la policía confrontó a un mecánico llamado Carlos con registros de pagos hechos por Cynthia justo antes del accidente, el hombre terminó confesando que ella le había pagado para manipular los frenos de Luis porque él necesitaba desesperadamente saldar deudas de juego. Todo lo cual convirtió la sospecha en un patrón claro de planeación y codicia, haciendo de Cynthia no solo una madre ausente sino una persona peligrosa que había preparado cuidadosamente el choque que mató a Luis y luego intentó borrar también a Héctor, aunque seguía desaparecida, un fantasma que se había esfumado con documentos falsos y dinero offshore, dejando solo miedo y preguntas, y una tarde, mientras Betty revisaba cajas viejas de las pertenencias de Luis, encontró un diario de cuero marrón gastado lleno de la letra de su hijo, entradas que describían su amor temprano por Cynthia, su inquietud por sus secretos, el día que la encontró revisando sus estados bancarios y finalmente el momento en que cambió su testamento para proteger a un hijo que intuía que un día podría necesitar defensa, anotando que el dinero importaba demasiado a su esposa y que un bebé no era un accesorio, sino una vida que él protegería, cueste lo que cueste, palabras que ahora ardían en el corazón de Betty al comprender que él había visto el peligro acercarse pero no tuvo tiempo de advertirle, y llevó el diario directamente a Fátima, quien prometió que serviría como prueba poderosa de intención y motivo cuando por fin atraparan a Cynthia, aunque admitió que cada día sin encontrarla hacía más probable que la mujer hubiera escapado lejos, quizás incluso fuera del país, y en esa atmósfera tensa de heridas medio curadas y amenazas sin resolver, el juez finalmente otorgó a Betty la custodia temporal después de revisar todos los informes, elogiando su dedicación y estabilidad, diciendo que el niño tenía suerte de que ella estuviera en el lago ese día, y 3 días después, 6 semanas después de que la maleta se hundiera, Eloy se aseguró a Héctor en una silla de auto y abrazó a Betty frente al hospital, recordándole horarios de alimentación y señales de alarma, mientras la mujer mayor conducía a casa a una velocidad dolorosamente lenta, cada bache sintiéndose como un peligro, hasta que cargó a Héctor en brazos y lo llevó a través del umbral, acostándolo en su cuna y observando su pequeño pecho subir y bajar en la habitación que una vez había pertenecido solo a Luis, entendiendo que su vida había sido rota y reconstruida alrededor de ese diminuto corazón que ahora dependía por completo de ella. La vida con Héctor en casa era más dura y más dulce de lo que Betty recordaba de cuando Luis era pequeño, noches fracturadas por llantos que la sacaban de la cama, días llenos de pañales, biberones y preocupación constante de que cada tos o pausa en la respiración señalara algún daño oculto del lago, y a los 62 la fatiga le aplastaba los huesos de formas que no lo hacía en sus 30, pero cada vez que Héctor envolvía su mano alrededor de su dedo, se calmaba con el sonido de su voz. O abría unos ojos oscuros que reflejaban los de Luis, sentir una oleada de alegría que hacía que cada dolor valiera la pena, y Eloy se la visitaba a menudo, enseñándole pequeños trucos, como envolverlo bien ajustado, como distinguir un llanto de hambre de uno de incomodidad, convirtiéndose poco a poco menos en una enfermera y más en una amiga, mientras Betty instalaba nuevas cerraduras, añadía cámaras de seguridad y configuraba un sistema de alarma conectado directamente con la policía, gastando dinero que realmente no tenía porque, aunque las autoridades creían que Cynthia quizá había huido lejos, Betty no podía deshacerse de la sensación de que la joven podía estar más cerca de lo que todos pensaban, observando, esperando la oportunidad de atacar de nuevo, y esa posibilidad aterradora pareció hacerse realidad una tarde cuando Betty contestó un número desconocido y escuchó la voz de Cynthia al otro lado, una voz que comenzó diciendo su nombre en un tono que congeló su sangre, luego cambió rápidamente de burlón a calculado mientras Cynthia afirmaba tener verdades sobre Luis que supuestamente Betty no conocía, asegurando que el hombre muerto no era el santo que su madre creía, y cuando Betty rechazó la manipulación, Cynthia rió, admitiendo que sabía que la policía nunca rastrearía la llamada a tiempo porque usaba teléfonos desechables. Luego exigió con calma tanto a Héctor como todo el dinero del testamento y el seguro de vida de Luis, mencionando una cantidad exacta y amenazando con que, si Betty se negaba, simplemente vendría a llevarse al niño, proclamándose la madre biológica con más derechos legales, prometiendo acusar a Betty de robar al bebé e inventar la historia del lago si la atrapaban, convirtiendo la situación en un aterrador juego de tu palabra contra la mía, y mientras Betty, con el corazón acelerado,
Ponía la llamada en altavoz y empezaba a grabar con la otra mano, presionó para obtener más detalles, preguntando cómo podía saber que Cynthia no les haría daño incluso si le daban todo, y Cynthia respondió con un tono escalofriantemente casual que Betty no tenía ninguna garantía, que la vida estaba llena de riesgos. Luego fijó una reunión en un almacén abandonado cerca del lago a la medianoche del día siguiente, el antiguo lugar de pesca que Betty había compartido con Luis, insistiendo en que la mujer mayor viniera sola y insinuando que cualquier señal de policía la haría desaparecer con planes de recuperar a Héctor más adelante. Y cuando la llamada terminó, las manos de Betty temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono, pero inmediatamente envió el audio a Fátima, quien lo tomó como la evidencia que habían estado esperando, trazando un plan donde Betty aparecería en el almacén con un micrófono oculto mientras equipos de oficiales y francotiradores rodeaban el edificio, prometiendo intervenir al primer signo de peligro real, y aunque cada parte de Betty quería abrazar a Héctor y huir lo más lejos posible, también sabía que mientras Cynthia estuviera libre, ninguno de los dos estaría a salvo, así que aceptó. Pasó una noche sin dormir mirando el rostro pacífico de Héctor, memorizando cada pequeño rasgo, por si acaso. Luego lo entregó a Eloise la mañana siguiente con una bolsa empacada como si el niño fuera a irse por una semana, confiando en la enfermera y en el lugar seguro especial que la policía había preparado, incluso mientras su corazón se rompía al ver el coche que llevaba a su nieto desaparecer. Calle abajo, todo mientras Fátima y su equipo convertían la sala de estar en un centro de mando temporal, extendiendo mapas, asignando posiciones, probando el diminuto dispositivo que fijaron bajo el cuello de Betty, explicándole el botón de pánico que debía pulsar 3 veces si todo se descontrolaba, ensayando preguntas y respuestas, y recordándole una y otra vez que no estaría realmente sola cuando entrara en ese edificio oscuro donde el pasado, el presente y el futuro de su familia estaban a punto de chocar. Esa noche, mientras el reloj de la cocina avanzaba hacia la medianoche, condujo la ruta familiar hacia el viejo almacén con la detective Fátima agachada en el asiento del pasajero, el resto de los equipos ya ocultos en las sombras de edificios cercanos, francotiradores posicionados en los tejados con líneas de visión claras a través de ventanas rotas, y cuando llegaron al punto acordado, Fátima salió del coche donde Cynthia no pudiera verla, dejando a Betty sentada sola hasta que su teléfono vibró con un mensaje corto indicándole que entrara, así que la mujer mayor salió a la noche fría, su aliento visible en el aire mientras caminaba hacia la estructura imponente cuya puerta colgaba entreabierta, crujiendo fuertemente cuando la empujó, el interior tragado por la oscuridad excepto por la luz lunar que se filtraba entre grietas y agujeros, y cuando llamó el nombre de Cynthia, la respuesta llegó desde las sombras, una orden de cerrar la puerta seguida por la figura de la joven. Apareciendo con ropa oscura, cabello corto y teñido, rostro más afilado pero inconfundible, sonriendo con burla mientras admitía que no esperaba realmente que Betty viniera, exigiendo saber dónde estaban su hijo y el dinero, y Betty, recordando las instrucciones de Fátima, se demoró con preguntas, preguntando por qué había hecho todo eso, por qué había quitado la vida a Luis y casi terminado con Héctor, por qué alguien a quien su hijo amó podía elegir un camino así, y Cynthia, alimentándose de la oportunidad de explicarse, comenzó a hablar con una satisfacción cruel que los micrófonos ocultos captaron claramente, describiendo cómo se había casado con Luis no por amor sino por su ingreso estable y su seguro, planeando originalmente quedarse 5 años y luego separarse con un acuerdo cómodo, hasta que el embarazo inesperado arruinó su plan, amenazando sus sueños de libertad y viajes, mientras Luis reaccionaba con alegría, cambiando su testamento para dirigir todo al niño y consultando abogados sobre la custodia si ella se negaba a aceptar la maternidad, así que ella se adaptó, arreglando que un mecánico dañara discretamente los frenos de su coche antes de un paseo lluvioso, cobrando luego el seguro y llevando el embarazo en secreto con ropa holgada y aislamiento cuidadoso, dando a luz sola en una cabaña alquilada antes de decidir que la forma más simple de conservar todo el dinero era eliminar también al bebé, eligiendo el lago que había significado tanto para Betty y Luis como un escenario poético para hundir la maleta, esperando que el agua borrara al último testigo de lo que había hecho, y escuchar esa confesión hizo que el estómago de Betty se retorciera. Ella sentía que una parte de Luis vivía en él,
y esa certeza llenaba de sentido incluso los días más cansados, especialmente cuando Cynthia añadió que el rescate de Betty solo había retrasado las cosas, porque aún pensaba terminar su plan esa misma noche y necesitaba saber dónde estaba Héctor. Y cuando la mujer mayor se negó a responder, diciendo con firmeza que Cynthia no volvería a tocarlo nunca más, la joven sacó una pequeña pistola oscura de su sudadera, apuntándola directamente al pecho de Betty mientras exigía una vez más saber dónde estaba el niño, y en ese instante Betty presionó 3 veces el interruptor oculto de pánico, consciente de que cada segundo contaba, pero el dedo de Cynthia ya había tensado el gatillo, el destello y el estallido ensordecedor del disparo enviando un fuego ardiente por el hombro de Betty cuando cayó hacia atrás, y en ese mismo latido el almacén estalló en voces y luz, puertas derribándose mientras los oficiales gritaban órdenes, haces de luz cortando la oscuridad, armas apuntando a Cynthia desde todas las direcciones, dejándola con los ojos muy abiertos, atrapada, la mano del arma temblando, y por un instante terrible Betty creyó que la joven dispararía de nuevo o provocaría un enfrentamiento mortal, pero en su lugar dejó caer el arma y levantó las manos, solo para ser derribada por 3 oficiales que la inmovilizaron y esposaron mientras gritaba insultos y amenazas que resonaron inútiles mientras los paramédicos corrían hacia Betty, presionando vendajes contra su hombro sangrante mientras Fátima se arrodillaba cerca, diciéndole que permaneciera despierta, prometiendo que lo habían grabado todo, que Cynthia había sido atrapada, que por fin había terminado, y esas fueron las palabras que se quedaron con Betty mientras la oscuridad avanzaba por los bordes de su visión, mientras las sirenas la llevaban nuevamente al hospital, esta vez no como una testigo o una rescatadora anónima sino como alguien que había entrado de lleno en el peligro por su nieto, confiando en que la justicia, al fin, ya no era solo una esperanza sino una realidad sellada en video, audio y confesiones firmadas. Cuando Betty despertó después de la cirugía, con dolor palpitando en el hombro donde la bala había atravesado músculo pero evitado hueso y órganos vitales por un margen que los médicos llamaron suerte, encontró a Eloise sentada junto a su cama con Héctor en brazos, el bebé limpio y cálido, haciendo sonidos suaves de contento, y cuando ella lo sostuvo con su brazo bueno, su aroma familiar a loción y leche la ancló, susurrándole que ahora sí todo estaba bien, que el peligro había sido encerrado, y pronto llegó Fátima con flores y la noticia de que Cynthia había sido formalmente acusada de una larga lista de delitos graves por la muerte de Luis, por el intento contra la vida de Héctor y por el ataque a Betty, con la grabación de sus propias afirmaciones orgullosas sobre planificación y engaño convenciendo a un jurado en menos de una hora, llevando a una sentencia que significaba que pasaría el resto de sus días tras las rejas sin ningún derecho sobre el futuro de Héctor. Mientras los 6 meses que siguieron se llenaron de terapia física para el hombro de Betty y visitas regulares de servicios sociales para revisar el progreso y el entorno de Héctor, todo culminando en una segunda audiencia en la que un juez sonriente revisó informes brillantes sobre un niño sano y floreciente y una abuela dedicada antes de otorgarle a Betty la custodia total y permanente, incluso autorizando la adopción para que Héctor fuera suyo no solo por sangre y amor sino también por ley. Una decisión que ella aceptó sin dudar, saliendo del tribunal con su nieto de 8 meses en brazos mientras Eloise y el padre Anthony los abrazaban entre lágrimas de alivio, y en los años que siguieron, la casa junto al lago Meridian pasó de ser un lugar de dolor a un hogar lleno de risas, mientras Héctor daba sus primeros pasos tambaleantes por el pasillo, decía su primera palabra, Gamma, con una vocecita que rompió el corazón de Betty de la mejor manera, corría por el jardín con coches de juguete y más tarde entraba orgulloso al preescolar, mientras paredes antes cubiertas solo con fotos de Luis se llenaban lentamente con imágenes de padre e hijo, Luis de bebé, en su graduación, el día de su boda, Héctor en la cuna del hospital, Héctor con la cara llena de pastel, Héctor con una mochila diminuta el primer día de escuela, 2 generaciones unidas por amor y supervivencia. Y en el 5º cumpleaños de Héctor, durante una fiesta en el patio llena de globos y risas infantiles, Betty se sentó en el porche junto a Eloise mirando al niño correr de juego en juego, vibrante y lleno de vida, pensando en lo fácilmente que podría haberse perdido para siempre si ella hubiera mirado por la ventana 5 minutos más tarde, si no hubiera notado el coche, si hubiera tenido miedo de correr hacia el agua fría, y Eloise le recordó suavemente que sin importarlos, sí, la verdad seguía siendo que ella había visto, había actuado y había elegido luchar cuando retirarse habría sido más fácil,
mostrando un valor del que la mayoría solo habla, y esa noche, después de que el último invitado se marchara y Héctor se durmiera abrazando un juguete nuevo, Betty se sentó sola en la sala bajo las fotos enmarcadas de su hijo y su nieto, hablándole suavemente al rostro sonriente de Luis, diciéndole que su niño estaba a salvo, que crecía fuerte y amable, que era amado más de lo que jamás comprendería, y aunque la imagen no respondiera, sintió un calor posarse sobre ella como una mano suave en su hombro, como si en algún lugar él lo supiera y estuviera en paz, mientras en su corazón pensaba también en todos los oyentes invisibles que pudieran oír esta historia, personas desplazándose por sus propias tormentas y dudas, y deseaba que si este relato de pérdida, peligro y amor obstinado tocaba siquiera a una persona, recordara que los corazones comunes pueden hacer cosas extraordinarias, que la edad y el miedo no son muros sino obstáculos, y que el amor, cuando se niega a rendirse, puede sacar vida de las aguas más profundas, reconstruir futuros rotos y convertir a una anciana que creía que su historia había terminado en una abuela, una protectora y, silenciosamente, una heroína ante los ojos de un niño que crecería sabiendo que su padre había luchado por él incluso antes de nacer y que su gamma terminó la lucha que él no alcanzó a completar. Con el paso del tiempo, Héctor creció de un bebé regordete a un niño curioso que hacía muchas preguntas al día, alineando coches de juguetes sobre la mesa y corriendo por el pasillo donde Luis también había corrido, mientras el cabello de Betty se volvía más blanco y sus pasos un poco más lentos, pero su voz permanecía firme cada noche cuando lo arropaba y le contaba historias sobre su padre, eligiendo las partes suaves, como Luis hacía caras tontas en la mesa, como una vez se quedó despierto toda la noche ayudando a un amigo a estudiar, como amaba el lago por sus mañanas silenciosas y tardes plateadas, como había prometido, en palabras que ella solo conocía por su diario, proteger a su hijo sin importar el costo, y Héctor escuchaba, repitiendo, papá héroe, guardando esas historias como tesoros que aún no podía comprender del todo, mientras Betty reservaba las partes más oscuras, sabiendo que algún día tendría que contarle la verdad completa pero que por ahora prefería construir una base de amor en lugar de miedo, y cuando el niño entró en la escuela, sus maestras comentaban a menudo lo amable y considerado que era, cómo compartía sus meriendas, cómo protegía a los más pequeños, y cada vez que una nota decía, Héctor ayudó hoy, sentía esa punzada de orgullo y dolor a la vez, porque veía a Luis en él, no en su cabello oscuro y sus ojos serios, sino en la forma en que cuidaba, en la manera en que se erguía un poco más cuando alguien tenía problemas, y los fines de semana. Caminaban a menudo hacia la orilla del agua, Héctor lanzando piedras y riendo cuando rebotaban, mientras Betty observaba las ondas extenderse por la misma superficie que una vez había tragado una maleta, deteniéndose siempre en ese punto invisible donde todo había comenzado, a veces cerrando los ojos para susurrar gracias por esa fuerza desconocida que la había empujado a mirar por la ventana aquel día, aun con la felicidad acumulándose a su alrededor, sentía el peso de un futuro sin respuesta presionando su pecho, porque sabía que cuando Héctor creciera preguntaría cosas más duras, porque no tenía una madre en casa como sus amigos, porque su padre no solo se había ido sino que se lo habían arrebatado, porque ella tenía una línea pálida en el hombro y a veces se paralizaba con ruidos fuertes, y se prometió que cuando él estuviera listo, cuando su corazón y su mente fueran lo suficientemente fuertes, se sentaría con él, lo miraría a los ojos y le contaría todo, no para aplastarlo con dolor sino para darle la verdad como armadura, para que jamás quedara atrapado otra vez en las sombras de decisiones tomadas antes de que él naciera. Y ese día por fin llegó durante una cena sencilla cuando él tenía 10 años y ya era más alto que las marcas que ella había trazado en el marco de la puerta, dejó el tenedor, la miró al otro lado de la mesa y preguntó en voz baja por qué no tenía una mamá como los demás niños, y las palabras cruzaron la mesa cortando el aire y atravesando a Betty, que sintió cada año de su vida asentarse en sus huesos, pero se obligó a respirar y le dijo que después de comer hablarían en la sala, así que más tarde se sentaron juntos en el sofá gastado, la lámpara formando un pequeño círculo de luz sobre sus manos entrelazadas, y ella comenzó desde el principio, contándole cuánto lo había deseado su padre, lo valiente que había sido en aquellos mensajes, cómo había cambiado su testamento para proteger a un bebé al que aún no conocía, cómo se negó a permitir que nadie tratara esa vida diminuta como un error, y luego avanzó lentamente hacia las sombras, explicando que la mujer que lo había dado a luz
Había estado guiada por el miedo, la codicia y malas decisiones, que había causado el choque que se llevó a Luis y luego intentado dejar a Héctor donde nadie lo encontrara, y que solo porque ella miró el lago en el momento exacto, y porque se negó a alejarse, él estaba sentado allí, vivo y amado, y Héctor escuchó sin interrumpir, apretando sus dedos, los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener, y cuando ella terminó, cuando le dijo que su madre biológica estaba lejos y no sería parte de su vida, no porque él no mereciera amor sino porque ella había elegido otro camino y otros habían intervenido para protegerlo, él se apoyó en ella, apoyó la cabeza en su pecho y susurró que su papá había intentado protegerlo y que ella había terminado el trabajo, y en ese momento Betty sintió que algo dentro de ella por fin sanaba, porque el niño había entendido lo que importaba, no el horror de lo que casi ocurrió, sino la línea de amor que lo había sostenido a través de todo, desde un padre que murió luchando por él hasta una abuela que entró al agua y al peligro para que él creciera y pudiera elegir una historia distinta. Cuando Héctor entró en la adolescencia, más alto, más definido, llevando la fuerza silenciosa de quien sobrevivió a una tormenta antes de aprender a caminar, Betty lo vio moverse por el mundo con una determinación serena que le recordaba a Luis. Y cuanto más crecía más comprendía ella que el amor había reescrito el destino que una vez amenazó con tragarlo por completo, porque a pesar de las sombras de su origen, él no cargaba amargura alguna, solo una bondad instintiva que hacía que maestros lo elogiaran y vecinos lo adoraran, y a menudo pasaba las tardes ayudando a niños más pequeños con la tarea, guiándolos con suavidad, escuchando con una paciencia muy superior a su edad, ganándose la admiración que apretaba el corazón de Betty cada vez que oía a alguien decir que aquel chico tenía un buen corazón, y aunque el tiempo dibujaba nuevos dolores en sus huesos y hacía que la cicatriz del hombro le punzara en tormentas invernales, nunca dejó que esos malestares la detuvieran para asistir a cada evento escolar, animarlo en los partidos, esforzándose por aplaudir más fuerte que cualquiera cuando él ganaba pequeños reconocimientos por bondad o liderazgo, porque cada momento con él era una puntada reparando el tejido rasgado de su vida. Y cuando cumplió 16 años, más alto que ella, la sorprendió uniéndose a un grupo juvenil comunitario que visitaba a niños en situaciones difíciles, leyéndoles cuentos, consolándolos cuando lloraban, diciéndoles con suavidad que sus comienzos no decidían sus finales, y aunque nunca mencionaba su propio pasado durante esas visitas, Betty sabía que él entendía el dolor más profundamente que la mayoría de los jóvenes, comprendía el miedo, comprendía las segundas oportunidades. Y una tarde, después de que él hablara en un evento escolar sobre valentía y compasión, evitando cuidadosamente su propia historia pero usando una voz firme que contenía peso de experiencia, caminaron juntos de regreso a casa junto al lago, su brazo rodeando con cuidado los hombros de ella, y él le dijo que ella era la razón por la que creía en las segundas oportunidades, que su valentía lo había formado más que cualquier libro, y ella rió suavemente incluso cuando las lágrimas borraban las luces. En el agua, porque en ese momento supo que cualquier cicatriz que la vida hubiera dejado en su corazón valía la pena si la habían conducido hasta allí, vivo y bueno y creciendo en alguien de quien Luis estaría orgulloso. Y a medida que los años continuaron, la casa que una vez resonó con silencio comenzó a llenarse con el ruido de la vida de un joven, amigos visitando, golpes de libros escolares sobre la mesa, música saliendo de su habitación, el aroma de refrigerios nocturnos calentándose en la cocina, todos esos milagros cotidianos que Betty pensó que nunca volvería a vivir. Y cuando él se graduó de secundaria, con un traje que lo hacía parecer aún más a Luis, ella se sentó en la primera fila conteniendo lágrimas mientras él cruzaba el escenario, diploma en mano, sonriendo hacia la multitud antes de mirarla con una inclinación orgullosa y agradecida que decía todo lo que las palabras no podían, y después de la ceremonia él le entregó una sola rosa blanca y susurró, «Gracias por elegirme, Gamma, gracias por todo», y en ese instante cada noche sin dormir, cada miedo, cada moretón, cada formulario llenado, cada sala de tribunal recorrida, cada recuerdo doloroso cargado se sintió como piedras pequeñas frente a la montaña de alegría que sentía, porque había salvado a un niño y al hacerlo se había salvado a sí misma. Y cuando más tarde él le dijo que quería estudiar trabajo social para ayudar a otros niños que habían nacido entre sombras como él, su respiración se detuvo un instante, porque vio no solo a Luis en él sino algo nuevo, algo fuerte y brillante que pertenecía solo a Héctor, y mientras él avanzaba hacia la adultez, desplegando sus alas paso a paso,
Él nunca dejó de mirar hacia atrás para asegurarse de que ella estuviera bien, nunca dejó de revisarla, de cocinar la cena en las noches en que su hombro dolía, de leerle cuando sus ojos se cansaban, y ella le decía una y otra vez que estaba bien, que no tenía por qué preocuparse, pero él siempre respondía con la misma terquedad suave que le recordaba al niño que sostuvo en sus brazos la noche en que lo sacó del agua, diciendo que él cuidaba porque ella había cuidado primero, y en la tarde en que se fue a la universidad, después de empacar sus maletas y recorrer juntos la casa silenciosa por última vez, él la abrazó con fuerza y prometió visitarla cada fin de semana, y cuando su coche desapareció por el camino, Betty se sentó junto al lago mientras el sol caía detrás de los árboles, el agua brillando dorada, y sintió la presencia de Luis a su lado, no como un fantasma, sino como un calor, un recuerdo respirando gratitud, porque su hijo se había convertido en todo lo que él había esperado, todo por lo que había luchado, todo lo que había muerto protegiendo, y con la brisa suave rozando su mejilla, cerró los ojos y susurró que lo habían logrado, todos ellos, que Héctor estaba a salvo y bien y listo para vivir una vida llena de bondad y propósito, y supo en lo más profundo que esta no era una historia de tragedia, sino de supervivencia, de un amor más fuerte que el miedo, y mientras se ponía de pie para entrar, una sonrisa suave le levantó los labios, porque la casa ya no estaba llena de fantasmas sino de esperanza, y aún en el silencio podía sentir el eco de una vida que había salvado, una vida que salvaría a muchas otras, prueba de que a veces el aliento más pequeño en el momento más oscuro puede convertirse en un legado más brillante de lo que nadie jamás imaginó.